¿Qué tal, amigos? Muy buenas noches. Bienvenidos a su programa de Frente a Tabasco. Soy Moisés Dagdug, a sus órdenes. Me da mucho gusto estar nuevamente con ustedes en esta mesa de análisis político de Frente a Tabasco. Y me da mucho gusto saludar a nuestro analista habitual, el licenciado Feliciano Calzada Padrón. Muy buenas noches, licenciado. Buenas noches, ingeniero. Muchas gracias por seguir aquí con nosotros. Le mandamos un saludo a nuestro analista también habitual, licenciado Ulderico Canto Taracena, quien por motivos de fuerza mayor no puede acompañarnos hoy en este programa de Frente a Tabasco, y nos permitimos invitar a la diputada Esther Alicia Dagdug Lutzow, quien es diputada local en el Congreso del Estado. Y queremos, muy buenas noches, licenciada. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Me da mucho gusto que esté aquí con nosotros nuevamente en esta mesa de Frente a Tabasco. Y el motivo de nuestra invitación, licenciada Esther Alicia Dagdug, hemos visto que usted ha estado denunciando en el Congreso del Estado el terrible tráfico de influencias que existe en el programa de Casa Amiga que maneja el gobierno de Arturo Núñez aquí en Tabasco. Así es. Bueno, pues entre el tráfico de influencias de este gobierno, pues sobresale precisamente el de la Secretaría de Desarrollo Social del Gobierno del Estado con el programa Casa Amiga. ¿Por qué tráfico de influencias? Comprobado al 100%. El programa consta de la construcción de 420 viviendas para 2014 y en 2015 se firma una ampliación del programa para 1.544 viviendas más. O sea, casi 1944 viviendas en total. ¿A quién se benefició para construir estas viviendas? A la diputada Verónica Castillo Reyes, presidenta de la Comisión de Vivienda y de Obras Públicas del Congreso del Estado. Mucha coincidencia, ¿no? Su hermana, de nombre Aurora Castillo Reyes, es presidenta de una asociación civil que se llama Pobladores AC, que tiene su sede en Jalapa, Veracruz. Y la diputada Verónica Castillo ha sido la representante de Pobladores AC en Tabasco desde 2007 hasta el 2011. Ella, dice el gobernador, porque así lo manifiesta el gobernador en una gira jonuta donde se le da banderazo a unas luminarias para estas viviendas, que es la diputada Verónica Castillo quien le insiste a él sobre las bondades de la construcción de viviendas a un menor costo en un tiempo récord de 15 días. Ella engañó al gobernador y el gobernador le creyó que en 15 días iban a construir una casa. Y a través de la Secretaría de Desarrollo Social del Estado le dan presupuesto tanto estatal como a través de CONAVI, presupuesto federal para la construcción de las viviendas. Dice la secretaria de Desarrollo Social en contestación a mi denuncia, porque como siempre lo hago, exhibí en tribuna el periódico oficial con el convenio de concertación, exhibo en tribuna el reportaje de Erwin Macario en el Rumbo Nuevo, donde está la fotografía de la esposa del gobernador, el gobernador y la diputada Verónica Castillo, y el texto prácticamente íntegro
del discurso del gobernador y del discurso de la diputada ese día en Jonuta, en donde todos los créditos, la idea del programa Casa Amiga surge precisamente porque la diputada se lo plantea al gobernador. Y dice la secretaria que no se benefició a nadie, que no hubo tráfico de influencias, porque el programa pudo haber concursado quien quiso y que la única interesada en concursar había sido Pobladores AC. ¿Cómo no iba a ser la única, si era la única que lo sabía? Para haber un concurso que debe haber de por medio una convocatoria. Miente la secretaria de Desarrollo Social, la enfermera Virginia Campero, cuando dice de que fue la única interesada en participar la diputada Verónica Castillo con su asociación civil. ¿Por qué miente? Porque no hubo concurso, no hubo convocatoria. ¿Por qué? Porque dolosamente en las reglas de operación del programa publicadas el 21 de marzo del 2015, que aquí la traigo, no dice que sea a través de una licitación o de una convocatoria o un concurso, sino dice que será a través de convenios de concertación con asociaciones civiles o con organismos no gubernamentales que desarrollan socialmente vivienda. ¿Y por qué hacemos hincapié en esta parte también de las reglas de operación? Porque dice que de las instancias ejecutoras únicamente la pueden ejecutar o el gobierno municipal, que obviamente no le dieron a ningún municipio la oportunidad para que ellos ejecutaran las viviendas, porque el negocio era para la diputada Verónica Castillo y su familia, y las asociaciones civiles o organismos no gubernamentales desarrolladores sociales de vivienda, porque fueron hechos, las reglas de operación son un traje a la medida para beneficiar a la diputada. Por eso la diputada fue electa presidenta del Congreso en el mes de noviembre para darle contestación al informe de gobierno. ¿Qué mejor que una diputada que tiene agarradas las manos y tapada la boca para dar contestación a el peor informe de gobierno que he leído y que he escuchado en la historia de Tabasco? Segundo, la diputada que presidenta del Congreso en el mes de noviembre, donde estaban previstas que bajaran las cuentas públicas en este mes. Qué mejor que con una presidenta del Congreso que tiene amarradas las manos y tiene un tapón en la boca, porque le hizo quedar mal al gobernador. El gobernador le confió casi 2,000 viviendas a Pobladores AC y no ha podido finalizar ni siquiera 380 viviendas del 2014, porque del 2014 el compromiso eran 420, y el mismo gobernador en su informe de gobierno dice que apenas y llevan 375 viviendas. Pues de aquí a diciembre, que es el proyecto para terminar las 2,000, pues con la diputada y sus negocios, pues iba a ser imposible terminar estas viviendas. Por eso es que se firma un acuerdo y sesiona para eso el consejo técnico del programa, de la Secretaría, para decir, por la incapacidad técnica, por no haber cumplido Pobladores AC, vamos a ayudar a Pobladores y que entre Hábitat por designación. En este gobierno no hay convocatorias. Modificaron la ley de obras públicas, de arrendamientos y de servicios
precisamente para que se tuvieran que hacer todos los negocios al amparo de las compras directas, y muy pocas cosas se han concursado. Entonces, las mismas reglas de operación, el Consejo Técnico en una sesión extraordinaria le asignan viviendas a Hábitat por el Mundo AC. ¿Y qué creen? Como dice Hábitat, que 2,000 viviendas es difícil que pueda finalizar en 2 meses, ¿no? Bueno, esto fue en julio, y está fechado el periódico oficial en septiembre, imagínense, septiembre de este año. No podía terminar las viviendas. Invita Hábitat por el Mundo, AC, a una empresa SADCB que prohíbe las reglas de operación que intervenga en la construcción de vivienda a una empresa privada, porque las reglas de operación dicen AC. ¿Qué hace MIA? Así se llama, aquí está el periódico oficial, el acta, en donde una SADCB de nombre Mejoramiento Integral Asistido es la que iba a hacer las viviendas. Y hay fotografías en donde las placas de las viviendas, pues obviamente aparece el gobierno federal porque está dando el recurso, aparece el gobierno del estado, Secretaría de Desarrollo Social del estado, Hábitat, AC y MIA, SADCB. Están violando ellos mismos sus propias reglas de operación, y lo terrible de todo es que en el apartado de sanciones no hay sanciones ni para la diputada Verónica, que es la del negocio, ni para la secretaria de Desarrollo Social, ni para Pobladores AC, que es la empresa que quedó mal al gobierno porque no cumplió ni con las metas. Y además, cuando toma MIA, empresa privada, la construcción de las viviendas, y Hábitat por el Mundo, ya las viviendas no tienen un costo de 40,000 pesos a como originalmente establecía el programa. Ahora cuestan 60,000 pesos cada vivienda. Estamos hablando de 117 millones de pesos que le ha costado al erario público. ¿Y dónde está la federación? ¿Por qué la federación tapa la corrupción de este gobierno de Arturo Núñez? ¿Dónde está la Auditoría Superior de la Federación? ¿Qué hace la Contraloría del Estado? Todos se tapan con la misma sábana en este gobierno del cambio, empezando desde el gobernador y terminando por la diputada, que por eso la tienen cooptada, al igual que la diputada Neida, con las obras con las que se han beneficiado los hijos en varios municipios. Entonces, ¿cuál era el cambio que ofrecieron? Si estamos peor que en el pasado. Entonces, mejor que no hablen los funcionarios del gobierno de Núñez. Mejor que se quede calladita la secretaria de Desarrollo Social, porque, en primer lugar, ella es, como responsable de la Secretaría de Desarrollo Social, la que ya debería de tener un pie en la cárcel por haber violado las mismas reglas de operación y haber hecho un uso indebido de recursos federales. ¿Y cuál es el grado de avance de la obra y cuánto es la cantidad ya entregada para dicha obra? Eso es para Ripley también. La hermana de la diputada, fíjense nada más, en este oficio, 2 oficios de la misma fecha, 20 de mayo 2015, entregados el 29 de junio del 2015, uno y otro. En uno entrega el padrón de beneficiarios de las 420 viviendas del 2014 y los avances
financieros y físicos del 2014, junto con los avances financieros de y los beneficiarios de las 1544 del 2015. El mismo día las recibieron, o sea, no había entregado ningún avance, no había entregado ni siquiera el padrón de beneficiarios. ¿Y qué dice? Tengo el documento, no lo imprimí, pero con muchísimo gusto se los mando para el próximo programa. 100% de avance financiero en algunos municipios, con 10% de avance físico de la obra. O sea, ¿A qué constructor le dan el 100% de la obra cuando presenta 6% de avance, 0% de avance? Lo más que presenta es un 15% de avance. Qué barbaridad, o sea, se pagó por adelantado la totalidad de la obra. Se pagó por adelantado. Y las reglas de operación no hablan de ninguna sanción. No hay sanciones para la diputada y su asociación civil, no hay sanciones para la secretaria y tampoco hay sanciones para los desarrolladores de vivienda que no cumplan, en este caso Pobladores AC y Hábitat por el Mundo. Y además está prohibido que le den la obra a una empresa privada, si las mismas reglas de operación lo prohíben. Y esta empresa privada, esta esta empresa SADCB es mía, y ya vamos a investigar, vamos a googlear, ¿verdad? ¿Quién es el dueño? Porque seguramente tiene algo que ver con los hijitos, sobrinos, ¿no?, de Andrés Manuel López Obrador. ¿Cómo va ¿no? a ser? A ver, ¿cómo está eso? Virginia Campero, la secretaria de Desarrollo Social, es esposa de un hermano de la primera esposa de Andrés Manuel López Obrador. Es decir, que el hijo de la secretaria de Desarrollo Social es sobrino de Andrés Manuel López Obrador, y además me dicen que es un sobrino muy querido por Andrés Manuel López Obrador. Y el negocio de las luminarias lo hace el hijo de la secretaria de Desarrollo Social, Fabiancito 3, porque parece que el hijo del gobernador es el Fabiancito 2, ¿no? Ya el hijo de la Campero es el 3, con una empresa de nombre Eriza, que le compraron las 40 luminarias. No, me manda la secretaria de Desarrollo Social que yo visite la página de transparencia de la Secretaría para que yo me entere de la aplicación de los recursos de la Secretaría. Ahí, señora secretaria, es donde me entero de la opacidad, que no hay ningún proceso de licitación, como usted mintió al pueblo de Tabasco con la construcción de las casas. Segundo, no menciona absolutamente nada cuál fue el proceso para la compra de las 40 luminarias que beneficiaron a su hijo con sus amigos de la empresa Eriza, que por cierto se fueron a Las Vegas, y ahí están las fotografías del hijo de Virginia Campero, sobrino de Andrés Manuel López Obrador, pues gozando de los 2 millones de pesos que les pagó su mami por 40 luminarias para viviendas en la zona de Los Ríos. Entonces es negocio redondo, pues. Que no me venga a decir a Arturo Núñez que es un pleito de a de veras el que trae con Andrés Manuel. Si los grandes negocios están en familia, pues, ¿no? Si el mismo gobernador le dice a Andrés Manuel, pégame para engañar al presidente Peña de que de verdad estamos peleados y que yo le prometí que iba yo a acabar con Morena y su líder moral. No es cierto. Quien así lo crea está totalmente en el error. Andrés Manuel y Arturo Núñez están unidos por una amistad que la vamos a ver de nueva cuenta florecer en el 2018. Y si no, ahí hay una prueba. El hijo del gobernador es delegado por Morena
en el Distrito Federal. Diputado. Es diputado. Es diputado plurinominal. Plurinominal. Y yo siento que están unidos, no solamente por la mitad, sino están unidos por una serie de negocios turbios, corruptos en el estado de Tabasco, y vaya usted a saber en dónde más. Pero de que Andrés Manuel y Arturo Núñez están coludidos en negocios muy poco claros, honestos y transparentes en el manejo de sus recursos aquí en Tabasco, eso es evidente. Por cierto. Y bueno, y aquí está una prueba. Resulta que los sobrinos de Andrés Manuel pues, están beneficiados, y bueno, estamos hablando de un total de 120 millones de pesos, porque casi 2,000 casas a 60,000 pesos son casi 120 millones, 117 y pico, ¿no? millones de pesos. Y que 174 millones, ¿no? Sí, son 174. Pero esas son las declaraciones en el informe del perdón, gobernador. es que este es otro tema de los 174. Son 117 millones, porque además le salió mucho más caro al pueblo de Tabasco el negocito con la diputada, porque costaban 40,000 y ahora 60,000 pesos las casas, 50% más. 50% más caras. Sí. ¿Quién se está quedando con ese dinero? ¿Para qué lo están ocupando? ¿Para la bolsa de la diputada? ¿Para cooptar sus votos? ¿Estar alineada ahí en el Congreso, ¿no? A lo que manda el gobernador? Pues la verdad es que es muy lamentable, y mientras tanto la gente esperando su vivienda. Y bueno, ¿y saben qué es lo terrible de esto? Que en las reglas de operación del programa dice que para que tú seas beneficiario de una vivienda Casa Amiga, no debes tener vivienda. ¿Y sabe qué hicieron muchos? Destruyeron sus casas. Y hoy no tienen dónde vivir. Porque les dijeron que en 15 días la diputada le entregaba su casa. Y ya pasó pues, prácticamente 2 años. Y no le han entregado sus casas. En el informe de Arturo Núñez, el gobernador, él habla de unas cantidades que se iban a invertir en esto, ¿no? Ah, sí, claro. Por supuesto. Aquí, pero... él dice, ¿no?, que en el informe narrativo, fíjense, en el informe narrativo de Arturo Núñez Jiménez, de su informe de gobierno, en la página 168, dice que al 30 de septiembre de 2015, esto ya estamos en el de las incongruencias de las cifras del informe. Ya lo de Casa Amiga lo dejamos a un lado, pero vamos con el otro amiguito del gobernador, que es el programa Corazón Amigo. Imagínense, sus 2 programas sociales, sus úniquitos 2 programas sociales envueltos en corrupción y en tráfico de influencias y en faltantes. Miren, en la página 168 del informe narrativo dice que el padrón de beneficiarios del programa Corazón Amigo es de 38,740 afiliados, a quienes se les deposita 500 pesos mensuales. En 9 meses, o sea, de enero a septiembre, porque el informe corta el 30 de septiembre, hace una suma de 174,330,000 pesos el programa Corazón Amigo. Pero el informe de gobierno se compone del narrativo, donde se va narrando por programa, por sector, y un anexo estadístico que le llaman anexo programático. En el anexo programático, en la página 478, dice el gobernador del estado que el programa Corazón Amigo ejerció al 30 de septiembre 180 millones de pesos. Ni siquiera es congruente el gobernador en su informe. Una cosa dice en una página y otra cantidad revela en otra. O sea, que hay una diferencia de 5,670,000 pesos. ¿Dónde está ese dinero? Son 630,000 pesos mensuales. ¿Es para los chicles de la secretaria? ¿Es para los viajes a Las Vegas de los sobrinos de Andrés Manuel con los amigos? ¿Lo ocuparon como cochinito para las campañas? ¿Dónde están 630,000 pesos mensuales que ¡pum!, desaparecieron?
nadie sabe dónde está. Por un lado dice una cosa el gobernador y ya en unas cuantas páginas maneja otra cantidad. Ni siquiera en las cifras tiene congruencia este gobierno. Pues realmente es una acusación muy grave, diputada Esther Alicia Dagdo Lutzow, que usted se ha atrevido a hacer una vez más, con pruebas y documentos a la mano, donde se demuestra la terrible corrupción del gobernador de Tabasco, Arturo Núñez Jiménez. Y yo creo que ahí usted abre una puerta o una ventana a una duda que muchos la tenemos. ¿Realmente el pleito de Andrés Manuel o el supuesto pleito de Andrés Manuel López Obrador con Arturo Núñez es de veras o simplemente es para mandar un mensaje a la Federación para que le manden más dinero al gobernador Arturo Núñez? En este nuevo presupuesto a Tabasco le tocan más de 5,000 millones más que el año pasado. Claro, porque el mensaje hacia la Federación, hacia el presidente de la República, a la Secretaría de Gobierno, es: yo estoy peleado con el enemigo del presidente Peña, mándenme más dinero para que yo lo pueda aniquilar y combatir aquí en el estado de Tabasco, lo cual a mi juicio también es una gran falacia, es una gran mentira. Conociendo como conocemos a López Obrador, si fuera un pleito de a de veras, tiene más que casos documentados, comprobados de la terrible corrupción de Arturo Núñez. Y no se ha atrevido Andrés Manuel a mencionar un solo caso de corrupción de esta administración terrible que padecemos en Tabasco con Arturo Núñez Jiménez a la cabeza. Simplemente su pleito fue, primero, por el asunto electoral, porque no quedó el hermanito del alma de Andrés Manuel López Obrador como presidente de Villahermosa. Y el segundo, porque obviamente Andrés Manuel quiere que se le mande más presupuesto a Tabasco, porque ese dinero llegará directamente a sus manos. Ese es el pleito de Andrés Manuel con Arturo Núñez, pero en el fondo no existe ese tal pleito. Simplemente conocemos a Andrés Manuel, tiene muchos casos, porque no son ni 5, ni 10, ni 20, ni 30 casos plenamente documentados de la terrible corrupción de Arturo Núñez. Si existiera ese pleito, ya le hubiera tirado en cara por lo menos uno diario, y le da para de aquí al 2018. Y muy sencillo, le hubiera dicho a su concuña del alma, que por Andrés Manuel está en el puesto en el que está como secretaria de Desarrollo Social, decirle: ¿sabes qué? Renuncia, no seas cómplice de un gobierno mafioso y todo lo que, la perorata que se echa Andrés Manuel contra el gobierno de Núñez, empezando por su casa, empezando por su familia, ya la hubiera retirado de no ser cómplice de este gobierno. Y ahí está, con casos como Casa Amiga y Corazón Amigo, pues también beneficiándose de estos recursos que son del erario público. Pues en primer lugar yo me permito felicitarla muy ampliamente, diputada Esther Alicia Dagdo Lutzow, por su valentía y porque usted sí tiene el compromiso que asumió desde el momento que es representante del pueblo de Tabasco como diputada local. Muchas felicidades, quiero agradecerle que haya estado una vez más en este programa. Los micrófonos del grupo VX están abiertos cuando usted guste para venir a hacer este tipo de denuncias con documentos, no nada más de salivita, sino con documentos, con pruebas contundentes de esta terrible corrupción que está habiendo. Muchísimas gracias. ¿Cómo no? Y pues aquí se los dejo. Cómo no, muchísimas gracias. Una documental pública, ¿no?, de la gran corrupción de este gobierno. Muchísimas gracias, licenciada Esther Alicia Dagdo. Muchas gracias. Nosotros seguimos con el programa y bueno, ya que nos da pie de hablar de este supuesto pleito o de esta puesta en escena, ¿no?, entre Andrés Manuel y Arturo Núñez, a mí sí me gustaría saber su opinión, licenciado Feliciano Calzada, porque hay gente que, bueno, que sí puede creer que el pleito es real. A mí me parece que es real hasta cierto punto. Hay dos casos
muy significativos de lo que acaba de suceder en las últimas horas, precisamente con la presencia aquí de López Obrador. Una de ellas es el ofrecimiento y el banderazo que le da a 20 camionetas para que vayan a reinstalar todos aquellos servicios que Comisión Federal desconectó. Da el banderazo de salida y después se repliega que las camionetas no van a ir a reinstalar, sino que van a ir a asesorar jurídicamente a todos aquellos que tengan problemas con Comisión, sobre todo para asesorarlos de cómo deben continuar en la resistencia pacífica. Entonces, hay una coincidencia de lo que estamos ahorita comentando, porque primero ordena que van a ir a cortar y luego que ya no, que nada más van a ir en contra de la resistencia, es decir, a favor de la resistencia, ¿no? Ese es el primer dato. El segundo dato es cuando se avienta muy fuerte contra el gobernador del estado diciendo que sencillamente es un traidor, que por eso rompieron relaciones, que se entregó a la mafia en el poder, que se entregó sencillamente al presidente de la República. Pero luego otra vez hace una aclaración y entonces él dice que está dispuesto a llegar a una plática con el gobernador. Claro, pone una condición absurda que es la de que rompa con el presidente de la República. De todas maneras, no es aquel López Obrador agresivo, como tú ya lo acabas de mencionar, porque no denuncia las irregularidades que están sucediendo en el gobierno. Y no lo hace sencillamente porque, así como él utiliza mucho la palabra o el dicho, el pueblo tiene memoria, se le puede aplicar a las actitudes de él de que el pueblo tiene memoria. El pueblo recuerda al señor de las ligas, recibiendo los grandes fajos de billete, y López Obrador no actuó en mucho tiempo contra el señor de las ligas. Apareció aquella película donde el secretario de Finanzas del gobierno del Distrito Federal está precisamente en Las Vegas, y tampoco pasó nada hasta que pasaron 8 o 10 días que el propio secretario de Finanzas pidió una licencia y se retiró. Como que el camino de Las Vegas los López Obradoristas lo tienen muy bien, les gusta transitarlo, ¿no? Muy bien transitado y muy bien conocido, porque ya vemos ahora pues que sus sobrinos aparecen como un proveedor de la secretaria, de la madre de este muchacho, y que al mismo tiempo son sobrinos de López Obrador, en la que están pues abrazados, disfrutando las bondades de esa extraordinaria ciudad del juego y de la diversión. Por eso entonces no es incongruencia el que no haya denunciado las irregularidades que están sucediendo en el estado. Primero, porque una es su cuñada o su concuña. Concuña. Una es su concuña. Y segundo, porque los demás, pues ¿para qué meterse en Honduras? Lo que sí es cierto es el señalamiento tuyo. No ha denunciado a nadie. Es decir, lo único que no le perdona a Núñez es que lo haya traicionado, de que Núñez sea institucional y que se haya ido con el presidente de la República. Que es lo menos que podría esperarse de un gobernador, que es institucional, ¿no? Claro, por eso lo menos. Pero además, entre López Obrador y la institucionalidad, pues hay un mundo de distancia en virtud de que primero es el respeto a la ley, el respeto a las normas, y segundo, el pertenecer a una federación donde Tabasco es parte importantísima como todos los demás estados que integran esta federación. Entonces es
es el respeto a la Constitución, en este caso a la República, el respeto a la federación de la que formamos parte, que acabamos de decir, y por otro lado, dentro de esa convivencia entre de la República y la federación, es en la coordinación de las obras de la federación con los gobiernos de los estados y con los gobiernos municipales, lo que trae beneficios, porque precisamente la federación viene a hacer fuerte a aquellos estados o aquellos municipios que no tengan la capacidad económica porque la región es pobre por X o por mangas. Entonces, el integrarse en una federación es lo que permite a todos estar sin unos planos de igualdad económica, cuando menos no en un plano de una gran desigualdad, porque en este caso los estados que aportan a la federación muchos recursos, esos recursos sirven para aquellos estados que no aportan y que no tienen para su sobrevivencia. Entonces, sencillamente, aquí nos enteramos ahorita que el presupuesto de Tabasco que aprobó, que mandó el Ejecutivo y que aprobó el Congreso Federal es de 5,000 millones de pesos más que lo del año pasado. Cuando se había hablado, como el secretario de Hacienda, que para el año próximo, el 2016, va a ser un año muy difícil económicamente. Y que iban a haber recortes. Y que iban a haber recortes. Por lo pronto, nosotros ya tenemos un porcentaje importantísimo, que viene siendo, si fueron 35,000 millones el año pasado. 40 y tantos, 42. 40, sí, así es. Entonces quiere decir... casi 48,000 millones de pesos ahora. Quiere decir entonces que es casi un 8 o 9%. Más de un 10. ¿O más de un 10? Más de un 10. Sí, porque son 40. Un 12, un 13% más. El 10% serían 4,200, son 5,000 y pico de millones más. Bueno, entonces... Y eso a pesar de que el gobierno del Estado, por su incapacidad y su falta de proyectos, ha caído en subejercicios y ha tenido que regresar dinero. Sí. Que normalmente eso se castiga mandando en el próximo presupuesto menos dinero si no tienen capacidad para aplicarlo. Claro. Lejos de eso, pues se le premia a Tabasco y se le envían más de 5,000 millones adicionales a los del año pasado. Sí. Antiguamente se podía hacer que el no ejercicio del año fiscal, porque se aprueban los presupuestos para un año, no para 2, ni para 3, ni para 6, es anual, ¿no? Entonces, antiguamente se podía hacer, y había presidentes municipales o gobernadores que no ejercían o ejercían muy poco su presupuesto, con el objeto de que en el segundo o en el tercer año, en la recolección de los recursos mayores o de la unión de esos recursos de año por año, hubiese la posibilidad de realizar obras cuantiosas que con el dinero en la mano saldrían más baratas, porque los materiales y todo lo que iba a gastarse a crédito o al pago con el tiempo sencillamente saliera más caro, no que en esta forma salió más barato. Enrique González Pedrero guardó los presupuestos y los tuvo que sacar rápidamente antes de lo programado, porque Hacienda le señaló que le iban a retirar el presupuesto al año siguiente. Claro. Y es que mucho se ha hablado también de las famosas obras multianuales. Es decir, como tú bien dices, los presupuestos se hacen año con año. Pero hay obras que por sus características llevan más de un año en ejecución, pueden durar 2 o 3 años, obras muy grandes. Para no correr el riesgo de que un año sí se lo apruebe el Congreso y se empiece la obra, y al año siguiente no le dé el dinero y se quede una obra inconclusa, ¿no? Sí. También por eso se ha hablado de la conveniencia pero de sigue algunos, siendo anual. Claro. Yo te voy a dar, así es, yo te voy a autorizar la construcción de una carretera que te va a llevar 3 o 4 años, lo dice la Secretaría de Comunicaciones, pero el presupuesto se aprueba hasta la terminación de la obra. Entonces, la Secretaría de Hacienda ministra o suministra los recursos año con año, pero porque ya los tiene aprobados. Claro.
Si no, podría correrse ese riesgo que tú señalas, ¿no? A lo mejor el año próximo se echa para atrás la federación. Y que es una obra que ya se gastó mucho dinero y no se puede terminar, ¿no? Pero además, qué poca confianza sería para el constructor que él nada más tiene garantía de un solo año, cuando él va a trabajar por 3 o por 4 años. Por eso entonces él tiene que ver que el presupuesto está, el programa está realizado y aprobado, y el presupuesto está también ya aprobado para que disponga la Secretaría de Hacienda en beneficio de los constructores o de los gobiernos de los estados o municipales. Claro. Y fíjate que volviendo al caso de López Obrador, a mí desde un principio me llamó mucho la atención, porque anunció efectivamente López Obrador aquí en Tabasco que con los recursos que le entrega el INE de prerrogativas a su partido, de su propiedad, Partido Morena, con ese dinero iba a comprar las camionetas para evitar los recortes. Sí. Yo siempre me quedé en la duda si no hay algunas reglas de aplicación de esos recursos que otorga el INE, porque es para hacer campaña política. Y esto, en dado caso, es para comprar votos, abiertamente y en franca contradicción de lo que pregonan estos famosos políticos de la disque llamada izquierda de México, ¿no? En contra de la compra de votos, y justamente con ese dinero público se compran camionetas para evitar que se corte la luz, y eso equivale a una compra de votos. Sí. Una compra de votos barata. Pero además ahora tuvo que echarse para atrás porque a lo mejor vieron la posibilidad por ahí de que hubiera alguna no sé, observación por parte del INE. Honestamente desconozco si en las reglas de aplicación, por supuesto que sí, que debe de haber, regla de aplicación, debe de claro, haber alguna limitante por para el uso de esos recursos. Energía eléctrica, sueldos, rentas, vehículos para campaña en época de campaña. Claro. ¿No? Claro, pero no para promover la cultura del no pago. Así es, es decir, es violar la ley interna del INE y violar la ley de la Federación y violar los reglamentos de la propia Comisión Federal de Electricidad. Es decir, todo es violación de la ley. Claro. Y ese es el clásico Andrés Manuel, que dice una cosa y después se tiene que contradecir, ¿no? Y echarse para atrás. Como siempre pasa, y lo vemos ahora incluso con los ataques hacia Margarita Zavala, por ejemplo, que a mí me llama mucho la atención los ataques de Andrés Manuel a Margarita Zavala. Como todos sabemos, Margarita Zavala, la aún esposa de Felipe Calderón, ha manifestado también su deseo de competir en el 2018 por la presidencia de la República. En algunas encuestas, curiosamente, Margarita Zavala, al enfrentarla directamente en las encuestas con Andrés Manuel, resulta que sale mucho más arriba Margarita Zavala. Y yo creo que a eso obedece el ataque de Andrés Manuel y ofenderlo y decir que Margarita Zavala es una extensión de Felipe Calderón. Obviamente Margarita Zavala le tuvo que contestar de inmediato y ahora ya se volvió a echar para atrás Andrés Manuel y a decir que bueno, que él no dijo exactamente eso. A tal grado que el presidente del PAN, Ricardo Anaya, retó a Andrés Manuel a un debate para que hablaran precisamente de eso. Por supuesto, Andrés Manuel, quien no es la primera vez que rehúye a un debate, porque sacatón sí es, está plenamente demostrado, entonces digo que no, que él prefiere debatir con Carlos Salinas de Gortari. Entonces, pero a mí me llama mucho la atención, claro, a mí me llama mucho la atención por qué el ataque a Margarita, que ya la está viendo efectivamente Andrés Manuel a Margarita como una posible opositora real para el 2018. Puede ser, porque si la viera mínima, pues ni la toca, claro, ni se toma la molestia de atacarla. Pero así como atacó a Margarita, por eso fue que atacó al Bronco, o a los futuros Broncos. Claro. Porque entonces él dice que no, que no tiene por qué salir un agente de la sociedad civil. Pues no, porque el único que debe ser presidente es él. Claro, es el único que merece ser presidente. Entonces, ¿no? Por eso es que se fue contra el Bronco y los futuros Broncos que pudieran presentarse en el 2018.
Claro, va a ser muy interesante, por cierto, la contienda que ya está abierta, la carrera presidencial para el 2018. Ya están en franca competencia, diríamos, abierta. Los precandidatos, por supuesto, ya se manejan en la prensa nacional, en medios de comunicación nacional, ya se manejan encuestas, barajando muchos nombres por todos los partidos políticos, por el PRI, por el PAN, por el PRD, por Morena. Bueno, por el Morena no hay más que un candidato y listo, y no habrá otro candidato, ¿no? Pero de cada partido político, e incluso de algunos independientes, como el caso de Bronco. O sea que ya entramos en una carrera presidencial nuevamente en México. Pues lamentablemente, porque falta mucho todavía. Falta mucho, estamos exactamente a la mitad del mandato. Antiguamente de éramos Peña muy Nieto. respetuosos. Era el último año, el de la carrera presidencial. Y el que se movía no salía en la foto. Así es. Frase célebre del líder sindical De la CTM. Sí. Don Fidel Velázquez. No se podía mover nadie antes, porque si no decía que no salía en la foto. Sí. Es decir, el que se mueve no sale en la foto. Es decir, si tú te mueves antes y manifiestas que quieres ser presidente, inmediatamente te tachan de la lista. Pero esos eran otros tiempos. Sí. Ahorita, por ejemplo, López Obrador señala que la mafia del poder quiere reformar la ley para no permitir que nadie haga campaña. ¿Solo él? Solo él. Él sí puede hacer campaña. Él al que estaba Porque frenándose. negar que Andrés Manuel esté haciendo campaña, bueno, se me hace negar la luz del sol, pues. Claro, claro. No, él está en campaña abiertamente. Y y eso es lo que él no puede permitir, que lo limiten, ¿no? Y fíjate que precisamente a ese respecto, ahora en la semana de radio y televisión a la que asistí en esta semana en la Ciudad de México, pues obviamente se tocó mucho el tema, porque el tema principal de esta convención era precisamente la libertad de expresión en los medios de comunicación, y obviamente sale a colación en todas las mesas de trabajo y de discusión el de que si Andrés Manuel y que si Anaya, también por parte del PAN, están abusando de los spots que los radiodifusores regalamos a los partidos políticos. Digo regalamos porque esos spots, miles de spots a nivel nacional, no se cobran ni un solo centavo. Que si realmente sirven para beneficiar a la democracia o simplemente sirven para hacerse propaganda de manera personal, como acusó Manlio Fabio, por ejemplo, Andrés Manuel, de que usaba esos spots para uso personal y de alabar su imagen. Obviamente, Morena pues también acusa a Naya porque también está abusando de esto. Hay un movimiento fuerte entre los radiodifusores de México del poder seguir regalando ese tiempo a los partidos políticos siempre y cuando se usen para debates. Es decir, que realmente aporten algo a la sociedad, que los ciudadanos tengan la oportunidad de oír las diferentes plataformas de los distintos candidatos y los distintos partidos, y no que sea una guerra de spots donde uno ataca y ofende a otro de otro partido. El señalamiento que hace ayer o antier López Obrador es un reclamo enérgico que hace, porque al limitarlo le están quitando su derecho a expresarse. ¿Dónde quedó la libertad de expresión? La libertad de expresión está dentro del programa de la ley, en este caso de la ley del INE, que es el que señala los procesos electorales. Entonces, ahí es donde él ya no toma en consideración que está abusando y está violando la ley. ¿Por qué? Porque la ley dice que todo el mundo tiene una libertad de expresión, sí, pero mi libertad llega cuando hasta donde empieza la tuya. Y si hay un partido político que está haciendo campaña 2 años antes, está violando la ley y está violando los derechos de los demás. Claro. ¿Verdad? Pero además quiero decirte una cosa, Feliciano. Esta propuesta de prohibir
los actos de precampañas precisamente de la izquierda, que se quejaba de que los partidos ricos, hablando exclusivamente del PRI y del PAN, ellos sí tenían dinero para hacer campaña desde antes. Entonces ellos promovieron que se prohibiera estas precampañas. Y ahora son precisamente los primeros que violan esa propuesta de ellos mismos. Pero es la historia de siempre de Andrés Manuel, ese doble discurso contradictorio, amoral y antidemocrático. Feliciano, pues el tema nos da para mucho. El lunes, Dios mediante, estaremos tocando otros temas interesantes que estén aconteciendo en el estado de Tabasco. Yo quiero agradecerle mucho al licenciado que siga con nosotros, que participemos en esta mesa, que con mucha dignidad y con la frente en alto seguimos aquí de frente a Tabasco, y sobre todo una gran simpatía y un gran agradecimiento a todos nuestros radioescuchas y televidentes que nos ven a través de internet, porque usted recuerde que esta señal usted la puede ver en vivo los lunes y jueves a través de www.canaltvx.com. Al día siguiente, es decir, los martes, los miércoles y los viernes, usted puede escuchar la repetición de los programas del día de hoy a través de la estación de radio XHDX en el 89.7 de FM y también en nuestra página de radio www.xbx.com. Por su atención, muchísimas gracias. Moisés Dagdub a sus órdenes, y Feliciano, como siempre decimos al final de este programa, nosotros sí, con la frente en alto, de frente a Tabasco. Muchas gracias.